Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, como siempre, va a dar mucho de qué hablar, especialmente para los amantes de las noticias del espectáculo, los chismes y, por supuesto, para todos los seguidores de nuestra querida Amber Zell. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es un verdadero bombazo, algo que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y que, como era de esperar, se ha vuelto viral en cuestión de minutos. Hablamos de una situación que pone a prueba hasta al más tranquilo, una de esas coincidencias de la vida que cuando involucra a celebridades, se convierten en material de primera para nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este asunto que ha paralizado las redes sociales y ha hecho que miles de fans se pregunten, ¿qué está pasando realmente? Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, porque cada día traemos lo más jugoso y lo más interesante del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. El título del vídeo que seguro ya han leído y les ha picado la curiosidad, dice, exclusiva, Amber Zell huye al ver a su ex en el gimnasio, la reacción es viral. Y sí, lo han leído bien. Nuestra guapísima y talentosa actriz turca, conocida por su papel en innumerables producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo, se ha encontrado en una situación bastante incómoda, por decirlo de alguna manera. Imaginen la escena: un día cualquiera, Amber decide ir a su gimnasio habitual, quizás para hacer ejercicio, desconectar un poco, o simplemente para mantener esa figura que tanto admiramos. Todo normal, ¿verdad? Pues no. Porque al parecer, el destino, ese travieso director de orquesta de nuestras vidas, decidió jugar una carta inesperada. Según las exclusivas que nos han llegado, y que estamos a punto de desgranar para ustedes, Amber Zell, mientras se encontraba en plena rutina de ejercicios, se topó con nada más y nada menos que su expareja. Sí, han oído bien, su ex. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su reacción no fue la esperada. No hubo un saludo cordial, ni una conversación amena, ni mucho menos un cruce de miradas que prometiera reconciliación. Lo que ocurrió, según los testigos y las imágenes que han empezado a circular, fue una huida. Literalmente una huida. Imaginen la sorpresa, el shock, la incomodidad. Quizás ella no lo esperaba, quizás él tampoco. O tal vez sí, y fue él quien tomó la iniciativa de ignorarla. Pero lo que sí sabemos es que Amber, al parecer, sintió la necesidad imperiosa de desaparecer. Dicen las fuentes que en cuanto puso un pie o una mirada en la dirección de su ex, sus músculos se contrajeron, no de esfuerzo físico sino de pura reacción. Y en un movimiento que ha sido calificado de espídico por algunos, o de extremadamente precavido por otros, se dio media vuelta y salió del gimnasio. Como alma que lleva el diablo. Este incidente, que podría parecer algo trivial para cualquier persona, en el mundo de las celebridades adquiere una dimensión completamente diferente. Las cámaras de los paparazzi, que siempre están al acecho, captaron la escena, o al menos parte de ella, y las imágenes, por supuesto, no tardaron en inundar las redes sociales. Y ahí es donde entra la viralidad. Un simple pantallazo o un vídeo corto, un fragmento capturado por un teléfono móvil, se transforma en un fenómeno global en cuestión de horas. Los fans de Amber, los curiosos, los que disfrutan de este tipo de dramas, todos han reaccionado. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios. Por un lado, están los que defienden a Amber a capa y espada. Dicen que es perfectamente comprensible su reacción, que nadie tiene por qué cruzarse con su ex en un lugar público si no le apetece, y menos aún en un momento de relax como es el gimnasio. Argumentan que es un derecho a la privacidad, un derecho a evitar situaciones incómodas y a proteger su paz mental. Si se sentía mal, hizo bien en irse, comentan muchos. Otros añaden, es mejor evitar a quien te ha hecho daño. Por otro lado, hay quienes critican su actitud. Algunos la tildan de inmadura, de poco profesional, incluso de dramática. Señalan que como figura pública, debería estar acostumbrada a este tipo de encuentros y que debería haber sido más discreta, o al menos haber mantenido la compostura. Es una situación embarazosa, pero no para salir corriendo, comentan algunos detractores. Otros incluso especulan sobre las razones de la ruptura, y si esta reacción es un indicativo de que las cosas terminaron muy mal. Y luego están los que simplemente disfrutan del espectáculo.
Los que ven este tipo de eventos como parte del entretenimiento que nos ofrecen las celebridades. Aprecian el drama, las reacciones humanas. Las situaciones inesperadas. Para ellos, este es el tipo de contenido que hace que seguir a las estrellas sea tan fascinante. Pero, ¿quién es este misterioso ex? Aquí es donde la cosa se vuelve aún más intrigante. Las fuentes, aunque no han revelado explícitamente su identidad, apuntan a alguien que tuvo una relación significativa con Ande en el pasado. Y esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones. ¿Se trata de uno de esos ex que dejan una marca profunda? ¿Uno de esos amores que, aunque pasen los años, todavía provocan una reacción visceral? Lo que sí es seguro es que esta reacción de Ande no ha pasado desapercibida. Ha generado debate, ha alimentado conversaciones y, sobre todo, ha puesto de relieve la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial puede ser analizada, juzgada y viralizada. Y cuando se trata de temas del corazón, la cosa se intensifica aún más. Es fácil criticar desde fuera, ¿verdad? Es fácil decir, yo no haría eso, o qué exagerada. Pero cuando estás en esa situación, cuando te encuentras cara a cara con alguien que fue una parte importante de tu vida, y que quizás te causó dolor o decepción, las reacciones pueden ser impredecibles. El cuerpo reacciona a veces de forma automática, antes incluso de que la mente tenga tiempo de procesarlo todo. El instinto de supervivencia, el deseo de evitar el conflicto, la incomodidad, todo se mezcla y puede llevar a acciones que, vistas desde fuera, parecen extremas. Además, debemos recordar que Ande Ercel es una persona. Y como persona tiene emociones, tiene sentimientos, tiene un pasado. Y aunque su vida sea pública, eso no significa que esté obligada a revivir experiencias dolorosas o incómodas cada vez que se cruza con alguien. El gimnasio es un espacio personal, un lugar donde se busca bienestar, no confrontaciones o recordatorios de relaciones pasadas. Las imágenes que han circulado, aunque no sean de altísima calidad, muestran a Ande con una expresión de sorpresa y urgencia. Se ve cómo se gira rápidamente y sale del lugar con paso acelerado. No hay dudas de que algo la incomodó mucho. Y esa incomodidad se ha transformado en un tema de conversación mundial, gracias a la magia, y a veces a la crueldad, de las redes sociales. Podríamos analizar este suceso desde varias perspectivas. Desde la perspectiva del amor, del desamor, de las relaciones interpersonales. Desde la perspectiva de la fama, de la presión mediática, de la vida en el ojo público. Y desde la perspectiva de las redes sociales, de su poder para amplificar y viralizar hasta el más mínimo detalle. Lo cierto es que este incidente nos recuerda que detrás de las portadas de revista, de los personajes de ficción y de las vidas aparentemente perfectas que vemos en la televisión, hay personas reales con vidas complejas, con historias de amor y desamor, con momentos de alegría y también de incomodidad. Y que a pesar de ser famosas, siguen teniendo el derecho a sentir, a reaccionar y a proteger su espacio personal. Esta viralidad no solo habla de Ande Ercel, sino también de cómo consumimos la información en la era digital. Buscamos lo jugoso, lo que genera controversia, lo que nos permite opinar y debatir. Y los medios y las redes sociales se encargan de alimentar esa demanda. Ahora, ¿qué significa esto para Ande? Probablemente un par de días de titulares, de comentarios y de especulaciones. Luego, la noticia se desvanecerá y será reemplazada por la siguiente. Así es el ciclo de la fama. Pero mientras tanto, este incidente nos deja pensando. Nos hace cuestionarnos sobre nuestras propias reacciones ante encuentros inesperados, sobre cómo manejamos las relaciones pasadas y sobre la línea, a veces difusa, entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Las redes sociales han hecho que esta noticia sea viral, no solo por la imagen en sí, sino por la reacción masiva que ha generado. Los memes, los GIF, los vídeos editados, los comentarios llenos de emojis, todo contribuye a que este suceso se mantenga en el ojo del huracán durante un tiempo. Y es fascinante ver cómo algo que para una persona puede ser un momento de vergüenza o incomodidad, se convierte en entretenimiento para millones. En resumen, la exclusiva de hoy nos trae a Ande Ercel huyendo de su ex en el gimnasio. Una situación que, aunque embarazosa, ha sido captada y viralizada, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades, y el poder de las redes sociales para amplificar cada detalle. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que, sin duda,
ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo. Ha sido un placer desgranar esta historia para ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndolo. Es la mejor información y el contenido más interesante. Si les ha gustado lo que han visto y oído, por favor, dejen un like, que a nosotros nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido prefieren. Y si tienen alguna opinión sobre este suceso, o si creen que hay algo que hemos pasado por alto, no duden en dejarnos un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, ni de nuestros análisis del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les interese este tipo de noticias. Ayúdennos a llegar a más gente. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.